Dios les bendiga, les habla Paul Otremba, misionero en Latinoamérica. Alguien me compartió el Evangelio y me arrepentí de mis pecados. Yo creí en el Señor Jesucristo, fui bautizado en agua, fui discipulado, fui lleno del Espíritu Santo y entendí el llamado de Dios. Y hoy tengo el privilegio de servirle como misionero. Ese alguien fue un argentino común y corriente. Hoy quiero compartirles 10 razones por las que todo creyente y toda la iglesia debe estar involucrada en el evangelismo y en las misiones. La misión intercultural es una parte fundamental del corazón de Dios, de la iglesia y de la fe cristiana. A medida que enfrentamos un mundo lleno de divisiones y desafíos, es esencial recordar la importancia de llevar el Evangelio más allá de nuestras fronteras. Cada creyente está llamado a participar en esta labor. Las misiones no solo son una tarea de algunos, son la responsabilidad de todos los que han experimentado el amor de Dios. Este es un llamado que trasciende culturas y también trasciende geografías. En este contexto, quiero que revisemos 10 razones convincentes para involucrarse en misiones interculturales. No olvidemos que la iglesia cuadrangular, desde sus inicios, ha sido una iglesia misionera que envía misioneros. Hechos 1:8, allí dice que recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Esta cita es un llamado para todas las iglesias y para todo creyente. Tanto Jerusalén como el fin del mundo deben estar siempre presentes en el corazón de cada creyente y de toda la iglesia. Así que prepárese para descubrir el impacto que puede tener usted al responder a este llamado. Primero, es el mandamiento directo de Jesucristo. Leemos en Mateo 28, 18 al 20, acercándose Jesús les dijo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. En Marcos capítulo 16, versículo 15 leemos, y les dijo, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. Interesante esta cita. Dice, ¿a dónde ir? Vayan a todo el mundo. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Predicar el Evangelio. ¿A quién? A toda criatura. Y en Hechos 1:8, como ya lo habíamos leído, el llamado de Jesús es ir a todas las naciones, a Jerusalén, a Judea, a Samaria y hasta el fin del mundo o los confines de la tierra. Jesús comisionó a sus seguidores a ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. La participación en misiones no es opcional, sino un mandato divino. Segunda razón, el corazón de Dios late por todas las naciones. Y esto no solamente es un tema del Nuevo Testamento, también ya lo vemos en el Antiguo Testamento. En Génesis capítulo 12, 1 al 3, cuando Dios llama a Abraham, Él le dice que Él va a bendecirlo y hacerlo bendición para todas las naciones.
En Apocalipsis capítulo 7, 9 al 10 leemos, después de esto miré, y esto aquí vemos unos versículos del primer libro de la Biblia y ahora unos versículos del último libro de la Biblia. Después de esto miré y vi una gran multitud que nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, de pie delante del trono, delante del Cordero, vestidos con vestiduras blancas y con palmas en las manos. Clamaban a gran voz, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Gente de todas las naciones, de todas las tribus, de todos los pueblos, lenguas, como sea, van a estar rodeando el trono de Dios y alabándolo. Desde Abraham hasta la visión celestial de Juan en Apocalipsis, el plan de Dios siempre ha sido alcanzar a todas las etnias y pueblos con su amor redentor. Tercer razón por qué debemos estar involucrados en misión. Aún hay miles de pueblos no alcanzados. Según la fuente Joshua Project, que se dedica a ver quiénes han recibido y quiénes no han recibido pueblos el Evangelio, ellos nos dan unos datos muy interesantes y esos son datos del 2024. 17.443 grupos étnicos existen en el mundo. 7.415 de ellos son considerados no alcanzados. Eso representa que más de 3.3 mil millones de personas no tienen acceso real al Evangelio, y eso en el siglo XXI. Eso nos debe hacer pensar. Una cuarta razón, la urgencia del tiempo presente. Cada día mueren 150.000 personas, más o menos, en el mundo. Muchas de ellas nunca han oído el nombre de Jesús. Romanos capítulo 10, versículo 14 al 15 nos dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Versículo 15 dice, ¿y cómo predicarán si no son enviados? Tal como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio del bien. Esta cita nos desafía a toda la iglesia a predicar donde nadie ha predicado. Eso lo tomó el apóstol Pablo muy en serio. En Romanos capítulo 15, 20 nos dice, de esta manera me esforcé en anunciar el evangelio, no donde Cristo ya era conocido, para no edificar sobre el fundamento de otro. Esto hay que pensarlo y meditarlo. La quinta razón por la cual tenemos que estar involucrados en misiones, en evangelismo, ¿no?, tanto local como intercultural, es que el Espíritu Santo es misionero y sigue enviando. En Hechos capítulo 13, 2 al 3 dice, mientras ministraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo, aparten a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Entonces, después de ayunar, orar y haber impuesto las manos sobre ellos, los enviaron. Interesante que misiones y la obra del Espíritu Santo no se pueden separar. Donde se mueve el Espíritu Santo, va a haber un crecimiento en el interés por las misiones. Hechos capítulo 1, una cita que usamos en diferentes contextos y para diferentes propósitos. Pero mire lo que dice Hechos 1:8. Pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes y serán, ¿qué? Mis testigos. Otra vez el Espíritu Santo conectado con las misiones. ¿Dónde? En Jerusalén, en toda Judea, Samaria y hasta los confines
de la tierra. El Espíritu Santo continúa llamando y enviando a obreros a campos misioneros. El Espíritu Santo impulsa y guía a la obra misionera. El Espíritu Santo convence de pecado, de justicia y de juicio, como nos lo enseña Juan capítulo 16, versículos 7 al 11. Una sexta razón por la cual debemos estar involucrados como individuos y como iglesia en las misiones es el crecimiento de la iglesia global. Es que ella no va a ocurrir así automáticamente, depende de la misión, del cumplimiento de la gran comisión, donde se invierte en misiones interculturales. El Evangelio se expande rápidamente. En Hechos capítulo 10, 34 al 38 y después más adelante versículos 44 a 48 nos relatan la historia de Pedro allí en la casa de Cornelio y cómo él predicó el Evangelio a esa familia y todos los que estaban ahí reunidos. Y ellos creyeron en el Señor y fueron salvos, fueron bautizados, recibieron el poder del Espíritu Santo. Y Pedro entendió, oye, el Evangelio no es solamente para los judíos, sino para todos los que creen en el Señor Jesucristo en cualquier lado del mundo. En versículos 34 al 38 de Hechos 10 dice, entonces Pedro tomó la palabra y dijo, ciertamente ahora entiendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación el que le teme y hace lo justo, le es acepto. El mensaje que él envió al pueblo de Israel predicando de paz por medio de Jesucristo, que Él es Señor de todos. Ustedes saben lo que ocurrió en toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo de Juan, que Juan predicó, como Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu y con poder, el cual anduvo haciendo bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y en los versículos 44 al 48 dice, mientras Pedro aún hablaba estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que escuchaban el mensaje. Interesante también que aquí la predicación de la palabra de Dios y el mover del Espíritu Santo están conectados, y el mover del Espíritu Santo con la predicación de la palabra de Dios y el avance del Evangelio en las naciones, eso no se puede separar por nada. La Biblia aquí dice en el versículo 44, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que escuchaban el mensaje. Todos los creyentes que eran de la circuncisión, que habían venido con Pedro, se quedaron asombrados porque el don del Espíritu Santo había sido derramado también sobre los gentiles, pues los oían hablar en lenguas y exaltar a Dios. Entonces Pedro dijo, pongan cuidado, ¿puede acaso alguien negar el agua para que sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo lo mismo que nosotros? Y después fueron los bautizaron. Esto ha sido evidente hoy día en Asia y África. En las últimas décadas estas regiones han sido alcanzadas. El Evangelio ha sido predicado en estas naciones, en estos lugares, y gente ha creído, iglesias han sido fundadas y desarrolladas. El Evangelio ha estado creciendo en el mundo. Sin embargo, como ya lo vimos, todavía hay mucho por hacer. El punto 7 o la séptima razón, el llamado macedónico moderno de Ihsan Özbek. ¿Quién es Ihsan Özbek? Es el pastor turco, líder cuadrangular en Medio Oriente. Él hizo un llamado hace ya años y sigue haciéndolo. Es un llamado profético a la iglesia cuadrangular en Latinoamérica. Y nos decía y nos dice, vengan y ayúdenos.
Necesitamos que Latinoamérica se levante y vengan a nuestra tierra para ayudarnos a alcanzar el Medio Oriente, India y los pueblos de la ventana 1040. Esa ventana es el sur de Europa, el norte de África, el Medio Oriente y en Asia, pues India, China y otros países alrededor. Estos son los países menos alcanzados y donde hay la mayor cantidad de gente mundialmente hablando. Y estos son los lugares donde el Evangelio tiene que ser predicado. Y el llamado es a los latinoamericanos. Latinoamérica recibió el Evangelio porque misioneros, gente de otras naciones fueron obedientes. Y hoy tenemos, gracias a Dios, una iglesia creciente en Latinoamérica. Pero ahora es Latinoamérica la que tiene que responder al llamado de Dios y un hombre, un líder cuadrangular, el líder turco, nos hace ese llamado a nosotros. Octava razón por la cual debemos estar involucrados en las misiones. Latinoamérica es una potencia misionera emergente, con iglesias fuertes y creyentes apasionados. Latinoamérica tiene una ventaja estratégica para el avance del Evangelio entre pueblos musulmanes, hindús y budistas. Los latinoamericanos en sus facciones físicas muy similares a esas naciones. La cultura es muy similar y yo creo que hoy como gente bendecida ahora tiene la responsabilidad de salir y bendecir a otras naciones que aún no han escuchado el Evangelio. Novena razón, las iglesias crecen cuando envían. Las iglesias que se enfocan en misiones ven un aumento en la visión, en la fe y la unidad en sus propias filas. Un versículo que muchas veces solamente lo usamos para hablar de dinero, este versículo apliquémoslo a este llamado de Dios, a ir y predicar el Evangelio en todas las naciones. ¿Qué dice Proverbios 11:25? El alma generosa será prosperada, y el que riega será también regado. Aquel que bendice a otros con el Evangelio del Señor Jesucristo va a ver cómo su vida va a ser prosperada, su vida espiritual, su paz, mejor dicho, su gozo. Es interesante lo que Jesús nos dice también en Juan capítulo 7, 37 al 38. En el último día, el gran día de la fiesta, eso era la fiesta de las enramadas, Jesús puesto en pie, exclamó, en otras citas habla, en otras traducciones habla de gritó, exclamó en alta voz, si alguien tiene sed, que venga a mí y beba. Y el que cree en mí, como ha dicho la Escritura, de lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua viva. Mire lo que dice esta cita. Cuando nosotros tomamos, sí, somos satisfechos, pero Dios no nos bendice solamente para que nosotros estemos bien, sino para que de adentro de nuestro ser, desde lo más profundo de nuestro ser, broten ríos de agua viva para bendecir a otras naciones, a otras personas que tanto necesitan del agua viva, Jesucristo, el único que los puede salvar. Otra razón, la última que yo quiero presentar, y no es la última en realidad, hay otras razones para poder motivarnos a estar involucrados en las misiones y en el evangelismo global. Pero esta es la número 10 que quiero presentar. El regreso de Cristo está vinculado a la misión. En Juan capítulo 24, 14, aquel capítulo que habla de las señales de los últimos días y muchas de esas señales hoy en día están ocurriendo.
y nos maravillamos, nos preocupan a veces y pues nos hacen entender de alguna manera que Cristo está cerca. Pero hay una cosa que todavía requiere de atención por parte de la iglesia. De hecho, ninguna de las cosas que ocurren en Mateo 28 son anunciadas por Jesucristo. Tenemos control sobre ellas. Pero esta sí podemos hacer algo. Y es Mateo 24:14. Y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Podemos acelerar la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo si nosotros como iglesia nos involucramos intencionalmente, activamente, y salimos en el poder del Espíritu Santo a predicar las buenas nuevas del Evangelio de Jesucristo en todas las naciones, a los que están cerca y a los que están lejos. A todos los tenemos que tener al mismo tiempo en la mira. No podemos decir Jerusalén primero y vamos a ver cuándo llegamos a Judea. No, es ya Jerusalén, ya Judea, ya Samaria y ya los confines de la tierra. Al reflexionar sobre lo importante que es involucrarse en misiones interculturales, se hace evidente que cada creyente tiene un papel esencial en el plan de Dios. Al sumarnos a esta causa, no solamente respondemos a un mandato divino, sino que también contribuimos de manera activa a la difusión del Evangelio en aquellos lugares donde más se necesita. La urgencia de nuestra responsabilidad es innegable y el potencial de impactar vidas a nivel global es impresionante. Al final, cada paso que damos hacia el cumplimiento de esta misión no solo acerca a las naciones a Cristo, sino que también nos transforma a nosotros, enriqueciendo nuestra propia fe y unidad como iglesia. Es tiempo de que respondamos al llamado y nos involucremos en esta emocionante aventura misionera como individuos, pero también como iglesia. A la larga, la oración que nosotros debemos hacer hoy es: Señor, heme aquí, estoy dispuesto, úsame, Señor, en el lugar donde me has colocado. Yo quiero ser sensible a tu obra en el contexto donde yo estoy obrando y trabajando. Y úsame, Señor. Empodérame para poder predicar el Evangelio en el lugar donde tú me has colocado. Pero también teniendo una visión mucho más amplia y ver cómo hay un mundo allá afuera que necesita el toque de Dios, pero también el toque de la iglesia. Y Señor, úsame a mí. Si tú me llamas a ir a las naciones, a una nación allá afuera, donde hay tanta necesidad, envíame a mí, Señor. Ahora muchos se preguntarán cómo puedo estar involucrado hoy ya de una vez. Pues, como ya hicimos, orar. Ore regularmente por pueblos no alcanzados. La Biblia dice en 1 Timoteo 2, 1 al 4 que Dios no quiere que alguien se pierda, sino que todos lleguen al conocimiento de la verdad y sean salvos. Comience a orar por misiones, comience a orar por gente. Cuando estás escuchando noticias de países como Palestina, pueblos como Palestina o Irán, Ucrania, Rusia y otros países, China, India y otros, ¿por qué no oras para que Dios envíe obreros a los campos? La otra es, aprenda acerca de la ventana 1040, esa ventana norte África,
sur de Europa, aunque Europa puede uno casi incluirla toda, el Medio Oriente y lo que es el Asia, incluyendo China. Aprenda de esas naciones y ore por ellas. Tercero, dar financieramente a proyectos misioneros. ¿Por qué no puede la iglesia estar recogiendo ofrendas cada mes y constantemente para enviar obreros? Y si no hay obreros en su iglesia, podría estar dando a grupos misioneros o a personas que están allá afuera para que puedan hacer la obra del Señor. En Filipenses 4:18 dice, pero lo he recibido todo y tengo abundancia, estoy bien abastecido, habiendo recibido de Epafrodito lo que han enviado, fragante aroma, sacrificio aceptable, agradable a Dios. Conectarse con misioneros y sus necesidades. La Biblia nos llama de considerar a aquellos que están allá afuera. Conéctate con ellos, mándales palabras de ánimo, visítelos si es posible, ya que una visita te conecta no solamente con el misionero, sino también con los pueblos que ellos están alcanzando. Eso puede incrementar su visión y también la pasión por oración y a la larga entender el llamado que Dios tiene para su vida más allá del lugar donde usted está. Una quinta cosa que podemos hacer es considerar participar en esos viajes misioneros, como ya mencioné, un viaje intercultural. Eso nos va a abrir los ojos para la verdadera necesidad en el mundo hoy. Una sexta cosa, promover una cultura misionera en la iglesia local. Oye, cada iglesia debe estar preocupada por la gente, por los perdidos, los no alcanzados, los que están cerca y los que están lejos. Y finalmente, participar en la formación de obreros misioneros. Hay que enviar obreros, pero hay que prepararlos. Hay que darles las herramientas para que vayan y en estos tiempos se cumpla Mateo 24:14 y todas las naciones escucharán y entonces vendrá el fin. Que nadie diga que no está llamado. Dios nos ha llamado. Involucrémonos en su obra. Dios les bendiga y manos a la obra.